Una vez que hemos identificado el ámbito de aplicación del Decreto Ley de Contrataciones Públicas desde el punto de vista objetivo, subjetivo, temporal y territorial, es importante que fijemos los sujetos que tienen que ver con las contrataciones públicas en el marco del Decreto Ley de Contrataciones, de su reglamento y de los otros cuerpos normativos vinculados. Para facilitar ese proceso de fijación de los sujetos que tienen que ver con las contrataciones, vamos a agruparlos en cuatro grandes grupos o toletes. Los que tienen que ver con el Sistema Nacional de Contrataciones, los que tienen que ver con el Sistema Nacional de Control Fiscal, los que tienen que ver con el órgano ente contratante y la razón de ser de muchos de estos procedimientos también los administrados, los que van a ser parte de los procedimientos de selección. Los que tienen que ver con el Sistema Nacional de Contrataciones se desarrollan también en el Decreto Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento en términos muy similares a como se ha venido haciendo desde la vieja Ley de Licitaciones. Vean ustedes, en el poder público, en el nivel nacional, en la rama ejecutiva, se encuentra inserta la Comisión Central de Planificación. Vean ustedes el artículo 35 del decreto ley. Está presidida por el vicepresidente ejecutivo, integrada por otros ministros de despacho. A esa Comisión Central de Planificación está escrito el Servicio Nacional de Contrataciones, así como, si nos atenemos a lo que dice el reglamento, la Comisión Sectorial de Contrataciones. Debo expresar que la Comisión Sectorial de Contrataciones, la que refiere al reglamento, hasta la fecha nunca logré identificar una gaceta donde se le nombrara a sus integrantes. Pero bueno, en todo caso, digamos que con ese órgano, que es más un órgano de coordinación y de apoyo, de trabajo entre la Comisión Central de Planificación y la actividad que despliega el Servicio Nacional de Contrataciones, para el grueso de las actividades que tienen que ver con los órganos y entes a la hora de contratar, su vinculación es mínima. Los órganos y entes tienen más vinculaciones con el Servicio Nacional de Contrataciones. El Servicio Nacional de Contrataciones es un servicio desconcentrado, tiene las competencias que refiere el artículo 33 y siguientes del decreto ley o el 53 y siguientes del reglamento. Es el órgano con competencia en materia técnica en el ámbito de las contrataciones públicas, el órgano y entes del poder público. Vean ustedes, él dirige aspectos técnicos del sistema. Ahora bien, recuerden también que cuando estemos hablando del Sistema Nacional de Control Fiscal, la Contraloría General de la República es la cabeza del Sistema Nacional de Control Fiscal y dentro de sus competencias está también aspectos vinculados a la fiscalización de ingresos, gastos y bienes. Por lo tanto, en contrataciones públicas, cuando estamos hablando de gastos, cómo vamos a gastar válidamente un presupuesto, si se trata de la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, aun cuando el Servicio Nacional de Contrataciones tenga competencia de materia técnica, tenemos que mirar, voltear siempre la mirada a la Contraloría General de la República como cabeza del Sistema Nacional de Control Fiscal. Es más, en una de las sentencias de la Sala Político-Administrativa del TCJ que les refiero en los anexos de las presentaciones, se van a dar cuenta que en su momento las decisiones del Servicio Nacional de Contrataciones van a pasar a control de la Sala Político-Administrativa, a pesar de que no es una alta autoridad, en principio uno pensaría que su control debería ser un juzgado nacional. Sin embargo, la Sala Político-Administrativa en su momento entendió que el Servicio Nacional de Contrataciones se comporta como un órgano auxiliar de la Contraloría General de la República en lo que tiene que ver en las materias de contrataciones. No en balde entonces el Servicio Nacional de Contrataciones, aunque tenga esa cabeza o esa rectoría técnica, está supeditada en última instancia a lo que diga la CGR, la Contraloría General de la República, como cabeza del Sistema Nacional de Control Fiscal, porque él aquí en su actuación se comporta como órgano auxiliar. Es más, cuando detecta situaciones irregulares que puedan generar responsabilidad, él lo que hace es denunciar al Sistema Nacional de Control Fiscal. Entonces, partiendo de ese elemento vinculación SNC con la actividad de la Contraloría General de la República, cuando barremos en la ley, observamos que dentro de los distintos órganos internos, unidades administrativas internas del Servicio Nacional de Contrataciones, quiero que volteemos la mirada en estos tres. En el Registro Nacional de Contratistas, en el Registro Nacional de Compras del Estado y la Dirección de Capacitación de Contrataciones Públicas. Voy con los dos primeros, el Registro Nacional de Contratistas.
Es ese órgano del Servicio Nacional de Contrataciones, del Sistema Nacional de Contrataciones, que se encarga de captar, clasificar y publicitar la información de todas las personas naturales o jurídicas que están interesadas en participar en los procedimientos de selección de contratistas que regula la Ley de Contrataciones Públicas. En otras palabras, captar la posible oferta de bienes, servicios u obras a nivel nacional, estatal y municipal. Tener clasificada la información de los oferentes potenciales en los procesos contractuales públicos. Del otro lado está el Registro Nacional de Compras del Estado. Es ese órgano del Sistema Nacional de Contrataciones que capta, clasifica y estructura la información de todos los procesos de contratación de bienes, servicios u obras que se estima se van a realizar por parte de los órganos y entes públicos. Si ustedes lo ven así, Registro Nacional de Contratistas, lugar que clasifica la información de los oferentes potenciales, contra Registro Nacional de Compras del Estado, lugar que clasifica la información de las demandas, de la necesidad y las demandas de bienes, servicios u obras, el lugar donde se encuentra la oferta y la demanda es un mercado. Visto así, el Servicio Nacional de Contrataciones está llamado a ser que el gran mercado de la información de las contrataciones públicas, donde se puede encontrar la demanda necesitada de bienes, servicios o obras por parte de los órganos y entes públicos con la posible oferta por parte de los inscritos en el Registro Nacional de Contratistas. A medio camino entre ambos registros, la Dirección de Capacitación es un órgano de formación en materia de contrataciones públicas del Servicio Nacional de Contrataciones, sin perjuicio de los elementos de formación que puedan tener en el marco del Sistema Nacional de Control Fiscal otros órganos integrantes del mismo. Vean ustedes también, con respecto al Registro Nacional de Contratistas, va a haber un deber de envío de información más adelante cuando estudiemos a los órganos y entes. Las evaluaciones de desempeño del contratista se remitirán a este, para que queden las credenciales de mérito de las contrataciones bien hechas. Por el otro lado, en el Registro Nacional de Compras del Estado, ellos van a captar la información de las posibles demandas de bienes, servicios y obras. Por lo tanto, a ellos habrá que remitir las programaciones anuales de contratación y las rendiciones trimestrales de contratación. A lo largo y ancho del país vamos a ver que para evitar que las personas tengan que trasladarse hasta Caracas para actualizar información cuando tengan que calificarse en el Registro Nacional de Contratistas, funcionan registros auxiliares como órganos desconcentrados que permiten servir, si me permiten la metáfora, de taquillas de recepción de documentos y actualización para las personas que necesiten actualizar su información en el Registro Nacional de Contratistas. Con lo que acabamos de mencionar entonces, es importante identificar para con ese Sistema Nacional de Contrataciones qué información hay que enviar. Vean, los órganos y entes que están sujetos a la Ley de Contrataciones Públicas están obligados a enviar la información que refiero, porque de no hacerlo, eventualmente, si ustedes van al artículo 166 del decreto ley, donde se listan un conjunto de 17 supuestos generadores de responsabilidad administrativa, en el numeral 16 se establece como un supuesto generador de responsabilidad administrativa no remitir la información a la que se está obligado por mandato de ley al sistema nacional. Eso entonces nos obliga a preguntarnos, entonces, bueno, ¿qué información hay que remitirle a este sistema? Cuando barremos toda la ley en el artículo 38, numeral 1, estamos obligados a enviar la programación anual de compras y las reprogramaciones que sufran. Durante el último trimestre de cada año, los órganos y entes públicos deberían remitir la programación de los bienes, servicios u obras que estiman van a contratar en el siguiente ejercicio fiscal. ¿Se acuerdan del principio de planificación? Bueno, esta es una manifestación de ese principio de planificación que está en el Decreto Ley de Contrataciones Públicas. Pero adicionalmente, si yo he enviado una programación, ojo, o sus reprogramaciones, recuerden que es una estimación esa programación. Si hay aumentos vía crédito adicionales, a lo mejor hay aumento de las cantidades que se estiman contratar. Si hay reducción del presupuesto, pues a lo mejor hay ajustes en los procesos de contratación, en el número de bienes, servicios, obras a contratar. Si envías una programación anual de compras con sus reprogramaciones, trimestralmente debes enviar también una relación de las contrataciones que has hecho en el marco de los procesos de contratación regidos en la Ley de Contrataciones Públicas. La finalidad es lógica, cruzar lo que se tiene planificado contra lo que se está ejecutando para ver el desempeño de los procesos contractuales por parte de los órganos y entes públicos. Asimismo, hay que enviar la evaluación del desempeño del contratista cuando corresponda. Vincular el artículo 51 del decreto ley con el 8 del reglamento. Cuando se superen los montos establecidos en dichos dispositivos, es obligatorio evaluar el desempeño del contratista.
y cuando el contratista incumpla es obligatorio la evaluación del desempeño, realizarla siempre a los efectos de la aplicación de las sanciones a que hubiera lugar. Con relación también al envío de información, tengan presente el artículo 14. Cuando se hagan contrataciones en el marco de planes excepcionales que dicte el presidente de la República en Consejo de Ministros, todas las contrataciones que se realicen en el marco de esos planes excepcionales deben ser notificadas en el lapso que establece el artículo 14, numeral 8 del reglamento, al servicio, al Sistema Nacional de Contrataciones. También hay que enviar los llamados a concursos abiertos y abiertos anunciados internacionalmente para que ellos los publiquen en su página web. Sin perjuicio de que se publique en la página web de los órganos y entes públicos contratantes, hay que remitir esta información al sistema. Asimismo, ojo, porque a veces son debilidades de la actividad administrativa, están pasando por debajo de la mesa. No es una obligación que estuviera en la última reforma, sino en el 2014 se incorporó en el actual decreto ley de contrataciones públicas. Hay que remitir las rescisiones culposas que se hagan de contratos. Vamos a ver allá en la administración del contrato qué hacer cuando debo rescindir un contrato, pero no basta solo con la rescisión, sino que hay que enviar para publicación esas remisiones al Sistema Nacional de Contrataciones, así como cualquier otro acto desfavorable a los administrados. Sobreentiendan una anulación de una adjudicación, por ejemplo. Sobreentiendan una evaluación deficiente, así como los nombramientos de los miembros de la Comisión de Contrataciones. Todas estas actividades deben ser notificadas al Sistema Nacional de Contrataciones, so pena que de no hacerlo pudieran estar sujetos a las determinaciones de responsabilidad administrativa conforme al 166, numeral 16 del decreto ley de contrataciones públicas. Ahora quiero que volteemos la mirada a los sujetos que tienen que ver con las contrataciones, ya no con el Sistema Nacional de Contrataciones y el deber de envío de información para evitar las sanciones, sino los que tienen que ver con el órgano o ente contratante. Recuerden que nosotros vamos a estar hablando aquí de procedimientos de selección de contratistas y de administración del contrato. Entonces es importante que fijemos quiénes dentro de nuestra institución tienen que ver con las contrataciones públicas. Y aquí va a ser muy importante que desempolvemos lo que ya hemos visto en teoría de la organización administrativa, porque aquí vamos a hablar de unidades administrativas internas con competencias asignadas en el marco de la ley. Y estas unidades administrativas internas solo tienen ustedes definiciones de ley o reglamento que después tendrían que cruzar contra la normativa interna de los órganos o entes para ver dentro de esos órganos o entes quiénes tienen esas competencias asignadas. Aquí nos interesa fijar los siguientes conceptos. El máximo jerarca, ¿quién es? Nos interesa identificar quién o quiénes integran a la comisión o comisiones de contratación. Identificar una unidad clave que es la unidad usuaria o requirente, la que activa todos los procedimientos. Identificar a la unidad contratante, que junto a la comisión va a ser la que sustancia los procedimientos de selección de contratistas. Y luego hay un conjunto de unidades internas que se les asignan un conjunto de competencias, como la unidad administrativo-financiera, en lo que tiene que ver con el seguimiento del cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, la técnico-administrativa, unidad de análisis de precio y una eventual unidad de apoyo a la comisión. Comencemos con el máximo jerarca. Vean ustedes, amigas y amigos, desde la vieja ley de licitaciones hasta el actual decreto ley de contrataciones públicas hemos estado hablando del máximo jerárquica, máxima autoridad jerárquica, pero a la fecha no le dan una definición. Como si vamos a encontrar definición de la comisión, de la unidad usuaria, de la unidad contratante, del órgano ente contratante, no vamos a encontrar esta definición de máximo jerarca y sin embargo es muy importante porque el máximo jerarca es el que decide los procedimientos, es el que adjudica, es el que declara desierto, da por terminado. El máximo jerarca es el que firma el contrato, el que aprueba las modificaciones. En esencia, el máximo jerarca es el que le corresponde la representación y la administración del órgano ente. Ahora bien, ya nosotros sabemos por teoría de la organización administrativa, ya lo sabemos por allá, por una vieja sentencia de la sala político-administrativa que manejamos desde entonces, que en derecho la interpretación no solo es literal, sino que también es sistémica. En tal sentido hay que integrar esta norma en todo el conjunto de normas que regulan al sector público. Y aunque esta no menciona quién es máximo jerarca y el reglamento no lo menciona, sí hay por allá una ley orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal que tiene un reglamento el cual establece en su artículo 6 que se puede entender como máximo jerarca. Así las cosas se entiende como máximo jerarca al que le corresponde la representación, dirección o administración del órgano o ente respectivo de acuerdo a su régimen jurídico.
Ahora bien, también dice que cuando hayan consejos directivos, juntas directivas u órganos similares, esos serán los que se consideren máximo jerarca. Así las cosas, por ejemplo, en una alcaldía, pues el máximo jerarca sería el alcalde. Pero si estuviéramos hablando de un consejo municipal, el máximo jerarca sería la Cámara. Entonces es importante tener en cuenta esto, desempolvar nuestros conceptos de teoría de la organización administrativa para traerlo aquí. De, ¿Por qué nos interesa? Porque una vez identificado el máximo jerarca, vamos a ver después las competencias que él mismo tiene asignadas. Después del máximo jerarca me interesa que fijemos, una vez que tenemos claro quién es el que va a decidir los procedimientos máximo jerarca, que tengamos claro quién va a sustanciar los procedimientos que él va a decidir. Aquí vamos a ver dos unidades administrativas internas que sustancian procedimientos. Uno es la comisión de contrataciones. Cuando se trate de concursos abiertos o cerrados, ellos son los que van a sustanciar los procedimientos de selección de contratistas. Pero la ley no solo trae procedimientos, vamos a ver más adelante, de concursos abiertos y cerrados, sino que traen también procedimientos de consultas de precios, de contrataciones directas, y hay contratos que ni siquiera van a esos procedimientos, como hemos ido adelantando, los contratos que están en el artículo 5 del Decreto Ley de Contrataciones Públicas. ¿Quién sustancia ahí entonces los procedimientos de contratación? Va a ser otra unidad, que es la unidad contratante. Vamos a fijar primero la comisión. La Comisión de Contrataciones la define el artículo 6, numeral 4 del Decreto Ley como un cuerpo colegiado multidisciplinario cuyos miembros son designados, una vez que ya lo tenemos claro, por el máximo jerarca del órgano ente contratante, en las cuales van a estar representadas las áreas legal, técnica y financiera. Adelantamos, principal con suplente, y van a tener un secretario con un suplente, el cual tendrá el secretario derecho a voz más no a voto. Adelantamos también que la Comisión de Contrataciones es solidariamente responsable con el máximo jerarca por lo que recomienda y es aprobado. Si lo que recomienda y es aprobado viola la ley y genera responsabilidad, rodarán ambos, el máximo jerarca y la comisión. Es algo bien atípico porque lo normal es que los asesores no responden, salvo mejor criterio, no responden con los que toman la decisión. Sin embargo, aquí no es así. Aquí el ser miembro de comisión genera ese elemento de responsabilidad por lo que recomiendan y es aprobado. Recuerden, la Comisión de Contrataciones sustanciará los procedimientos de concurso abierto y de concurso cerrado. ¿Cómo se crea? Cuando vayan al artículo 14, pueden crearse una o varias comisiones de contratación, atendiendo a la cantidad de contrataciones que tenga el órgano ente. Incluso algunas pueden ser de carácter temporal. A lo mejor tienes una comisión permanente y varias temporales en ciertos periodos porque es cuando tienes mayor número de contrataciones. Deben publicar en Gaceta Oficial el nombramiento de los miembros de comisión. Los quórum y las votaciones es por mayoría de miembros y se decide por mayoría de los presentes. Si hay disentimiento, lo pueden hacer constar en acta y después por escrito agregar las razones de su disentimiento. Existen las figuras de inhibición en el 18 del reglamento, que es una copia del 36 de la LOPA. Las faltas temporales y absolutas se regirán por lo que regula el reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, y con respecto a sus competencias pueden ustedes revisar el artículo 15 de la ley y 16 del reglamento. Asimismo, contarán con un secretario principal que tendrá un suplente, y cuando la carga de trabajo del secretario sea tremenda o excesiva, pudieran crearse hasta unidades de apoyo técnico al secretariado. Todos los miembros de la comisión deben guardar reserva de la información que conozcan. So pena que la violación de reserva de información, recuerden que la ley contra la corrupción también es sancionada. La siguiente unidad que sustancia procedimientos es la unidad contratante. Vean ustedes, aquí quien decide es el máximo jerarca, quien sustancia es o la comisión si es abierto y cerrado o la unidad contratante en los otros casos. Si es consulta de precios, contratación directa o contratos del artículo 5. Vayamos fijando la segregación de funciones. Quien decide no sustancia. Y vamos a ver que el que sustancia no es el que solicita. En este punto, la unidad contratante es una unidad responsable de solicitar y analizar ofertas, de preparar un informe de recomendación y de solicitar la decisión del procedimiento, entiéndase, que adjudique, declare desierto o den por terminado. ¿Y cuándo lo va a hacer la unidad contratante? Cuando se trate de consultas de precios, contrataciones directas y contratos excluidos de la Ley de Contrataciones Públicas, entiendan, de las modalidades que trae esa ley. Esa es la definición del artículo 6, numeral 3 del Decreto Ley de Contrataciones Públicas. Por lo tanto, recuerden, es una definición que ustedes tienen que cruzar contra el organigrama de la institución. Hay instituciones que crean unidades contratantes especiales solo para contrataciones. Hay otras que a lo mejor su dirección de administración es la que ejerce dichas competencias y dentro de ella crean unidades.
es los elementos que tendrán ustedes que cruzar contra la organización interna de cada institución. Y luego viene el inicio del procedimiento, la unidad usuaria. Estos son los tres elementos claves. ¿Quién solicita, quién sustancia y quién decide? ¿Quién decide? Ya lo hemos visto, el máximo jerarca. ¿Quién sustancia? Dependiendo de la modalidad o la comisión o la unidad contratante, y viene la piedra angular, la unidad usuaria. ¿Quién solicita? ¿Quién usa? ¿Quién pide? Si nos atenemos a la ley la define como la unidad responsable, por lo tanto responde, de que se efectúen las actividades previas a la contratación, lo que exige la ley junto a los principios que debe hacerse, es la que formula el requerimiento, requisición, solicitud o como lo denominen en la institución a la unidad contratante, es la que va a administrar el contrato y es la que va a evaluar la actuación y desempeño del contratista. Vean que esta unidad usuaria tiene un elemento lógico. Es la que pide porque sabe qué es lo que necesita. Y si es la que pide, ¿quién mejor que ella para administrar el contrato? Para saber si lo que se recibe es lo que se corresponde con lo que se necesitaba. Y si ella pidió y administró el contrato, recibió el bien, servicio y obra, ¿quién mejor que ella para que me diga cómo lo hizo el contratista? En otras palabras, para que lo evalúe. Vean que sus tres grandes elementos de actividades tienen sentido lógico. Ojo, porque esta unidad usuaria, si no se hacen las actividades previas, es la que responderá de su no realización y eso genera responsabilidad administrativa. Vean por allá el 166 del Decreto Ley de Contrataciones Públicas. Si no se realiza bien la administración del contrato, es también un supuesto generador de responsabilidad administrativa. Por lo tanto, en 2 de sus 4 actividades asignadas, de no hacerlas bien, eventualmente pudiéramos estar hablando de responsabilidad para con esta unidad usuaria. Luego, a lo largo y ancho de la ley o del reglamento, encontramos todo un conjunto de unidades administrativas internas que les asignan competencias específicas. Una es la administrativo-financiera. Si ustedes van al artículo 19 del decreto de ley, dicen que ella es la que se va a encargar del archivo del expediente y deberá mantener la integridad del mismo. Normalmente son las unidades de administración las que procesan pagos, las que suelen tener el archivo de estos expedientes. También mencionan por allá en el artículo 60 del decreto de ley a una unidad encargada de elaborar o validar los presupuestos base. Vean, esta unidad es, si se quieren, actividad interna de la industria petrolera que terminó permeando en la ley y en su reglamento. Una de dos, o hay una unidad que elabora el presupuesto base, en cuyo caso la unidad usuaria pues ya no elaboraría el presupuesto base dentro de las actividades previas, sino que le pediría a esta unidad que lo hiciese dándole las especificaciones técnicas, o es una unidad que va a validar, si no va a elaborar el presupuesto base, lo valida. En este segundo caso, la unidad usuaria sí tendría que elaborar un presupuesto base si nos atenemos a la actividad previa que ella realiza en el artículo 7 del reglamento, y debería remitirlo a esta unidad para que valide que está bien elaborado el presupuesto base. También se menciona una unidad de apoyo a la comisión de contrataciones. Vean el último parte del artículo 16, cuando el tren de trabajo del secretario de la comisión sea de tal calibre, pudiera darse una unidad técnica de apoyo para el llevado de sus actividades. Y finalmente una unidad técnico-administrativa que es la encargada de hacer el seguimiento del cumplimiento del compromiso de responsabilidad social. Normalmente estas unidades técnico-administrativas suelen estar en manos de la misma unidad administrativa, financiera, como le denominen en la institución, que es la que suele procesar los pagos cuando ella, previo a la realización de pagos, pudiera entonces verificar si se ha cumplido o no el cumplimiento del compromiso, valga la redundancia, el cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, el aporte, si es en dinero, al fondo negro primero, a los efectos de evitar que se pudieran terminar liberando garantías y haciendo cierres de contratos sin haber verificado el correcto cumplimiento del compromiso de responsabilidad social. Una vez que hemos fijado el grupo de sujetos que tienen que ver con el Sistema Nacional de Contrataciones, el grupo de sujetos que tienen que ver con los órganos entes contratantes, volteemos la mirada a los dos que nos faltan. Los órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal y los administrados. En el caso de los órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal, aquí se mencionan a dos unidades en específico, o mejor dicho, a un órgano y a una unidad administrativa interna, a saber, la Contraloría General de la República y las unidades de auditoría interna. Cuando barren la ley de contrataciones públicas, ven que la Contraloría General de la República es competente en el marco de esta ley, sin perjuicio de las competencias que tenga en la Constitución y en su propia ley orgánica
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en esta ley es competente para recibir denuncias de violaciones al decreto ley, vean el artículo 21, recibir denuncias del Servicio Nacional de Contrataciones en los casos en que se pueda generar responsabilidad administrativa, y si son las unidades de auditoría interna, al igual que la CGR, pueden recibir denuncias de violaciones al decreto ley para que determinen las responsabilidades que hubiera lugar, recibir denuncias por parte de la Comisión de Contrataciones ante posibles supuestos generadores de responsabilidad administrativa por los administrados, así como recibir una relación mensual de las contrataciones que se hagan por emergencia comprobada. Vean, las faltas que se realicen a la actividad administrativa, vean el 166, pudieran ser supuestos generadores de responsabilidad administrativa que determinarán los órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal conforme a las normas de competencia al efecto. Finalmente, ya para cierre, los sujetos que tienen que ver con las contrataciones públicas, vamos a hablar de los administrados, la razón de ser de los procedimientos, porque a fin de cuentas en la actividad administrativa contractual lo que nos interesa es tener un contratista. Luego, todo este tinglado, todo este procedimiento, toda esta fiesta se monta en el entendido de que puedan venir personas que oferten dar esos bienes, servicios u obras. Aquí tenemos tres grandes estadios o etapas: participantes, oferentes y contratistas. Es importante identificarlos porque en función de la etapa en que se encuentren tendrán diferentes deberes y derechos. Participante es cualquier persona natural o jurídica que adquiere un pliego si es para un concurso abierto o que es invitado a presentar oferta en el resto de los procedimientos que contempla la ley. Oferente será cualquier persona natural o jurídica que traiga, si me permite la metáfora, ofertas sobre a los procedimientos de selección de contratistas. Y contratista será cualquier persona natural o jurídica que, habiendo ganado el procedimiento, habiendo recibido una adjudicación, firman un contrato. Y en el marco de ese contrato prestan un servicio, ejecutan una obra o entregan un bien. Finalmente, ya para elementos de cierre, una vez que hemos identificado los sujetos, recuerden, en los procesos contractuales que vamos a estudiar, en todos los casos hay que abrir un expediente de la contratación. Todos los asuntos del procedimiento van al expediente único. Recuerden que la ley constitucional nos insta a tener expedientes digitales. Ese expediente debe ser archivado al menos 5 años contados a partir de la iniciación del procedimiento. Más adelante veremos cuándo inicia un procedimiento en los siguientes módulos. Puede ser leído, copiado una vez que concluye el procedimiento de selección de contratistas por los oferentes. Y del contenido del expediente tengan cuidado porque el reglamento en su artículo 32 es una mera relación de documentos mínimos. No es no pretende ser una relación detallada de todos los documentos que se generan en un expediente contractual. Asimismo, en contrataciones, recuerden el uso de las nuevas tecnologías, tanto para realizar formalidades o solemnidades como para realizar notificaciones electrónicas. Deben publicarse en página web los llamados a concurso abierto o abierto anunciado internacionalmente, así como las decisiones desfavorables de los mismos. Puede haber participación electrónica para el envío de los sobres de manifestación de voluntad o oferta, dependiendo de la modalidad, y debe garantizarse la neutralidad tecnológica cuando se utilicen las nuevas tecnologías. Asimismo, si tenemos piezas digitales y piezas físicas, hay que garantizar la unidad de los expedientes en digital y en físico.